para Medicina Sagrada CDMX, un podcast más, y contento porque estoy con Ale y con Beto. Y bueno, voy a iniciar este podcast diciendo, hablando de que, bueno, pues Beto tiene este número de especie de ayuda, está haciendo las sesiones post-medicina. Han llegado mucha gente que queda atorada en los procesos, con reactivaciones, que no termina de anclarse a la tierra después de tomar la medicina. Y bueno, eso nos ha permitido de alguna manera empezar a generar reportes y darnos cuenta de ciertos patrones. Y nos dimos cuenta de un patrón muy interesante que es la dieta. Voy a seguir poniendo en contexto. De repente me contactan personas y me dicen: es que el facilitador me dijo que tengo que comer semillas durante 7 días, o tengo que una serie de requerimientos antes de tomar la medicina, que lo que hacen es que a nivel físico dejan el cerebro sin defensas, que es la monoaminoxidasa que regula los niveles de serotonina o de las triptaminas en el cerebro, y eso hace que la gente a nivel físico en el cerebro se quede en el avión, por así decirlo, en el astral, ¿no? Claro, hay otras explicaciones, pero a nivel físico es eso, y vamos a empezar con ese tema. Ale. Hola, sí, la verdad es que, híjole, qué tema tan interesante, porque después de muchas dietas y de muchos experimentos uno va poco a poco comprendiendo lo que sucede, y sí, es verdad que el cuerpo va resintiendo mucho, pero sobre todo, digo, sí, a nivel físico, pero también es ese switch que se va haciendo, digamos, mentalmente, ¿no? De creer que desconectarnos como del cuerpo a través de someterlo a ciertos procesos a través de dieta, como privarlo de ciertos minerales o nutrientes, o privarlo también de otro tipo de placeres, ¿no? Que conectan al cuerpo, nos está a lo mejor conectando más con la medicina, o nos está elevando más, o nos está haciendo entender más, o nos está volviendo más espirituales, cuando la realidad es que estamos en este plano físico y nuestro cuerpo está diseñado para alimentarse de determinada manera, y que es parte de lo que hemos venido platicando de ser humanos. O sea, si lo más bello de ser humano es poderse experimentar a través del cuerpo, yo creo que estar bien metidos en el cuerpo y bien anclados a este cuerpo, disfrutándonos y disfrutando la vida a partir de este cuerpo que tenemos, es realmente la medicina, ¿no? Así es, y una vez más nos vamos dando cuenta de la mala información, y es cuando la herramienta empieza a quedarse atorada. O sea, para tomar medicina necesitas estar bien alimentado, bien aterrizado, porque si no, pues te quedas en el cosmos, ¿no, Beto? Sí, mira, y sobre todo, no solamente debes de estar bien alimentado o bien a nivel salud, sino qué pasa después. Porque el después es la parte como más turbulenta, donde las personas experimentan: no regresé completo, sigo arriba, me dicen. Y es ahí donde necesitamos, sí, necesariamente una alimentación sana, para que pueda el cuerpo empezar a sentirse. Es como ir en un auto o en una bici sentado chueco, y obviamente pues todo se mueve. El chiste es sentarse bien para poder conducir de una mejor manera. Entonces es ahí donde hay casos donde si te fuiste muy muy lejos, o sea, a veces sí llega a ser recomendable, porque me han pasado casos de personas que son veganos, y se les tiene que poner una dieta donde tienen que comer carne, pero es una manera donde ellos regresan más rápido. Claro, porque al final el tema del ayuno ya lo hemos comentado en muchas culturas o en muchas técnicas. El ayuno nos acerca a los estados espirituales porque estamos castigando el cuerpo. Pero si tú, aparte del ayuno, le metes cantidades fuertes de dimetiltriptamina o de 5-metoxidimetiltriptamina, estás como mandando los niveles de tu mismo cerebro a
muy alto y sin defensa. Y repito, eso es en lo químico, eso es en lo que sucede en el cerebro. Pero a nivel espiritual, que es donde se refleja realmente el problema, la gente no está entendiendo. No se trata de castigar el cuerpo con dietas, con falta de sexo o este tipo de cosas. Volvemos al punto. Toda esta información la estamos compartiendo porque son los patrones que has encontrado, es lo que me compartías, ¿no? Muchas de las personas que han quedado desconectadas o que quedan en el astral, es algo que tiene que ver con la dieta, con el castigar a su cuerpo. Sí, efectivamente. Y es ahí donde, por eso, una de las recomendaciones que damos es que quien les vaya a dar medicina, asegúrense que les vayan a dar un seguimiento adecuado, porque lo más importante es que inmediatamente de que hayas experimentado esta herramienta, inmediatamente tienes que saber qué es lo que tienes que hacer. Y cuando digo tienes que saber, el facilitador o la persona que te vaya a dar seguimiento te tiene que ayudar a conectarte con la información y tus propias necesidades, porque si no, están queriendo dar la misma receta a todas las personas y no les está funcionando. No, a mí me llegó un WhatsApp donde un facilitador le había dicho a una persona que tenía que hacer un ayuno de 7 días antes de tomar la medicina, y me pareció escandaloso, realmente. Ni siquiera sabes cómo está esa persona, ¿no? Sí, bueno, ahora también lo que me vino a mí a la mente es que parte también del común denominador que yo he escuchado aquí es que hay gente que después de la medicina en este proceso pierde el apetito. Y he visto cómo eso, lejos de ayudar a la persona, empeora muchísimo el problema, ¿no? O sea, entonces es como retomando la parte que decía Beto, que es importantísimo después de una medicina, el seguimiento, y precisamente que un facilitador esté como consciente de lo que está pasando con la persona, porque, y yo misma lo viví, ¿no? El mismo proceso a veces hace que emocionalmente y psicológicamente estés metido pues ahí en una especie de laberinto que te desconecta el cuerpo, y comer se vuelve una de las últimas prioridades. Y yo creo que es indispensable, porque lo escucho constantemente, personas que llevan 5 días sin comer, 10 días sin comer, 2 semanas sin comer, por estar con todo el proceso post-medicina, y que es importantísimo aterrizar en el cuerpo. A lo mejor, no sé, hacer un poco de ejercicio, el contacto físico, pero aterrizar de nuevo en el cuerpo, estar en el cuerpo físico. Y otra cosa, yo he estado cerca por parte de mi trabajo y he estado muy cerca también de personas que han estado atravesando lo que se denomina como brote psicótico, que al final pues es un estado medicina. Eso ya lo hemos platicado en otros podcasts, es que se suben los niveles de DMT en la cabeza. Eso se comprueba porque en la orina de los psicóticos hay altas concentraciones de DMT. Pero hay una constante: las personas que están a punto del brote psicótico dejan de dormir y dejan de comer. Y eso es exactamente lo que se hace, por ejemplo, en la búsqueda de visión. Cuando los indígenas del Camino Rojo van a tener estas experiencias, van a provocarse un brote psicótico o un estado medicina, que es lo mismo. Las personas, después de tomar la medicina, si no duermen y si no comen, ese es un foco rojo. Es un foco rojo, y si su familiar de alguna manera tomó medicina, o su amigo no está durmiendo o no está comiendo, es porque ya está cerca de quedarse en estos estados que, bueno, no existe una terminología científica, pero nosotros le decimos quedarse pegado, quedarse en el astral, no haber regresado completamente, sentir que su cuerpo no está pegado a su espíritu, porque así es como te lo reportan, ¿no, Beto? Sí, efectivamente es así como lo sienten, como lo viven, y por eso es muy muy importante que el facilitador o los que estén dando el seguimiento sepan darle una lectura correcta a lo que le está pasando a la persona, porque el brote psicótico, la verdad es que puedes llegar a confundirlo
con un tema energético. Y eso también es peligroso, porque muchas veces ha pasado de que es que eso que estás viviendo es tuyo, y muchas veces no tiene nada que ver eso. O sea, pero por eso es muy, muy, muy importante que el primer paso es que la persona esté perfectamente bien conectada con su cuerpo, porque cuando estás conectada con tu cuerpo automáticamente sabes qué sí es tuyo y qué no es tuyo. A ver, platícame, yo sé que es acá secreto profesional, pero dime, por ejemplo, ¿le has recomendado a gente que son veganos, que tomaron medicina, que se quedaron pegados del astral, que coman carne y ese tipo de cosas? A ver, platícame un poquito de eso. Bueno, te explico un poquito, porque esto sí es más delicado. Yo a las personas que he podido atender en sesiones post-medicinas, jamás doy un consejo o una recomendación, yo siempre, la técnica que utilizo es una técnica donde los conecto, o donde ellos se dan el permiso de conectarse para escucharse y sentirse. Entonces yo lo que hago es como una meditación donde conectamos con un diálogo interno, ¿no? Porque nada menos hoy me pasó de una persona que estaba teniendo este diálogo. Ya llevábamos como media hora platicando en este diálogo interno que ella estaba teniendo, y me decía: Beto, ¿con quién estoy hablando? Le digo, pregunta. Y decía, ¿con quién estoy hablando? Y me decía la chica, me dice, ¿conmigo? O sea, soy yo. Le digo, pues sí. Entonces, en el caso de ella, que no come nada de carne, su ser le decía, por favor, come carne. Y ella diciendo, no, es que yo no como carne. Y su ser le decía, bueno, come carne 3 días nada más. Y le iba diciendo qué es lo que tenía que hacer. Y así a cada uno le dan recomendaciones. Eso lo aclaro para que no piensen que quiero aterrizar como carne. No, lo más importante es escuchar y sentir al cuerpo, porque el cuerpo va diciendo, necesito esto o necesito lo otro. Y una vez que estás bien conectado con el cuerpo, es más fácil detectar las cosas, porque el cuerpo automáticamente va desechando lo que sí es de uno y lo que no es de uno, y entonces es más fácil trabajar. Porque sí hay casos de que de repente dicen, es que hay algo que siento que no es mío, y efectivamente no era de ellos. Pero eso será tema de otro podcast, que es interesantísimo ese tema que acabas de tocar, ¿no? Pero bueno, Ale. Pues retomando el punto que acaba de mencionar Beto, porque me parece muy importante e interesante el aprender a escucharse a uno mismo. Y yo creo que el cuerpo siempre nos está diciendo, ¿no?, de alguna manera lo que requiere o lo que necesita. Pero también he visto que en todo este camino de lo que son las medicinas y todo este camino de modernismo espiritual, nos ha llenado de muchas ideologías y de muchas creencias donde esa necesidad interna del cuerpo choca, ¿no?, con todas estas nuevas ideas que le vamos metiendo a la mente, como por ejemplo lo que menciona Beto, que a veces uno adquiere un tipo de alimentación pues por ideas, por modernismo, por lo que sea, creyendo que uno está teniendo una mejor calidad de vida, y sin embargo el cuerpo te está diciendo lo que necesita, ¿no? No, que tal vez no hay que dormir determinado número de horas porque es bueno o es malo, y el cuerpo te pide, el cuerpo te está pidiendo todo el tiempo lo que necesita, pero el asunto es que aún no aprendemos a escucharnos. Y yo creo que, hablando específicamente del tema postmedicina y relacionado a las personas y a los facilitadores que las comparten, que es importantísimo, pero de verdad importantísimo, escuchar a la persona, porque cuando se comparte medicina es indispensable abrirnos a lo que cada quien esté compartiendo, porque finalmente cada uno conecta con sus propias necesidades, y yo creo que es un error muy grave el que uno crea que es lo que otra persona necesita, incluso para aterrizar, ¿no? A lo mejor habrá una persona, como lo menciona Beto, que en su caso, explorando dentro de sí mismo, requiera comer carne o hacer cambios alimenticios, requiera a lo mejor algún tipo de contacto físico o alguna actividad física, ¿no?
yo recuerdo haber compartido con una chica que ella, para poder aterrizar posterior a la experiencia de medicina, ella lo que le sirvieron fueron los temazcales, por ejemplo, ¿no? Entonces es escuchar al cuerpo y aprender a hacerle caso. Y otra cosa que yo quiero hacer aquí notar, que es súper peligroso. Cuando ahora llegó esta moda de que si querías ser el máximo ayahuasquero te tenías que ir a la selva y hacer las dietas, y entonces llegas allá con un chamán y te hace comer esos plátanos insípidos, porque yo estuve dietando en la selva, yo estuve con los chipivos dietando, y luego después estas personas, me incluyo, o sea, llegas, tienes ese conocimiento, tuviste la dieta, llegas y quieres implementar ese tipo de cosas en la ciudad. Y eso aquí no funciona. O sea, eso aquí no funciona. ¿Por qué? Por los factores externos, simple y sencillamente, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que en esta como tradicionalización o tratar de seguir los más altos cánones de lo que significa una medicina u otra, de repente se van contaminando las personas, y tú lo decías en otro podcast, de repente una idea germina en otra persona y da muchísimos problemas. Y para empezar, el bufo alvarius no entra por la panza. O sea, ya de ahí entramos. O sea, el hecho de que les estén diciendo que hagan dietas de preparación y todo eso es, o sea, digo, tampoco es que sea muy malo, pero tampoco es que sea necesario, ¿no? Y en tratar de adoptar la doctrina de el ayahuasca entra diferente por el tracto, por la panza. Entonces, pues sí, ciertas cosas no se deben de comer, pero el sapo es completamente distinto. Entonces, lo que tú dices, el tema de escuchar a la persona, escuchar, o que la persona se escuche a sí misma y haga lo que tiene que hacer, es lo más importante, ¿no? Sí, al final del día a mí me ha pasado que he dado terapias a personas que venían por sapo, y les doy terapias post sapo, o sea, sin medicina, y se dan cuenta de lo fácil que es poder sentirse y conectarse cuando se dan permiso. Y todo radica en eso, el que aprendas a reconocer quién eres por medio de escucharte y sentirte. Pareciera, Mario, que hoy en día, lo hemos platicado aquí muchísimo, estuviera todo de alguna manera diseñado. O sea, como hay tantos caminos, incluyendo las medicinas, que parece que te están acercando a escucharte, a que tengas como ese autoconocimiento que muchas veces buscas. Y lo hemos visto aquí, que no, que alejan, porque sigues escuchando voces exteriores, sigues escuchando a alguien más que te diga qué hacer. Incluso mucha gente, y creo que la mayoría, acudimos a veces a las medicinas queriendo que sea la medicina la que nos diga por dónde, o la que nos resuelva. Y creo que es una parte que no hemos terminado de entender, como dice Beto, que todo se trata de escucharse a uno mismo, y que ahí están todas las respuestas en realidad que estamos buscando todo el tiempo, ¿no? Sí, fíjate que ahorita me vino la imagen de la medicina. En algún momento hace el equivalente, ¿cómo se llama este aparato que usan los doctores? Estetoscopio. Entonces que te lo ponen, entonces que te los pones en los oídos, y le pones la parte plana en el corazón de la otra persona. Pero ¿qué pasa si ese dispositivo te lo pones tú para escucharte? Porque eso es lo que nunca hemos hecho. Y entonces empiezas a explorar y sentir estoy sintiendo esto. No sabía que me dolía o este recuerdo, o esta memoria, o esta parte física. Ya vi que es porque me sucedió tal cosa que está conectado. Y a partir de ahí, wow. Fíjate que me parece muy lindo esto que acaba de mencionar Beto, porque sí creo, y lo he observado, que el asunto es que muchas veces tenemos miedo de hacer ese contacto, de escucharnos a nosotros mismos, porque hay muchas ideas y muchas creencias de autojuicio, ¿no? Por adoctrinamiento, y porque pues hemos sido, a través de la conciencia colectiva, hemos sido enseñados a pensar
y a juzgar de una manera muy severa, no quiero decir ni positiva ni negativamente, sino severa y de manera que margina ciertas actitudes o ciertos comportamientos humanos. Entonces, cuando empiezas a escucharte muchas veces a ti mismo y empiezas a conectar con partes de ti, son las mismas ideas y las mismas creencias las que no permiten que hagas ese contacto. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, incluyes eso mismo dentro de este como ejercicio, ¿no? De escucharte y de también poder abarcar como parte de tu ser y de lo que te estás diciendo, y el permitirte darte cuenta que estás teniendo un rechazo para que realmente puedas escucharte, porque siento que es un punto importante, ¿no? A veces no queremos escucharnos porque, como bien lo acaba de decir Beto, va doliendo o vamos encontrando cosas que no nos gustan. Entonces es muy fácil en ese momento desviarse o evadir y regresar a buscar una medicina o regresar a buscar quien nos resuelva lo que estamos conectando o lo que estamos contactando en ese momento. Pero vale mucho la pena seguir, ¿no? Vale mucho la pena escucharse a pesar de lo que uno vaya encontrando. Y escúchense bien. Y hay una cosa que yo estaba ahorita reflexionando. Hay una cosa que se llama, nosotros acá en la comunidad le decimos el sapomonchis. Da mucha hambre después de comer, después de fumar sapo. ¿Les ha pasado a ustedes? Sí. Es ahí el claro ejemplo donde el cuerpo dice, por favor, ¿me regresas? Exactamente. Y ese festín de repente cuando llegas después de la medicina y comes, ahí está. Entonces, mucho cuidado con estar haciendo dietas forzadas antes de tomar la medicina o la herramienta, tema de que siempre estamos viendo. Y pues muchísimas gracias, hermanitos, me encanta grabar con ustedes, de verdad es que disfruto mucho compartir, aprendo mucho de ustedes y creo que este servicio que ustedes hacen de compartir ideas es muy importante para que a quien le resuene y a quien no, pues no, para que no nos digan secta. Exactamente. No, y fíjate que ahorita que dices gracias por aprender, hay muchas personas que se me acercan y me dicen, ¿tú de dónde has aprendido tanto? Yo, gracias a todas las personas que me han dado la oportunidad de atender en postmedicina, de ahí aprendí exactamente qué es lo que está pasando. Reconocí inmediatamente que los que decíamos que sabíamos cómo funcionaba esta herramienta, me di cuenta que estábamos muy, pero muy equivocados. Y me da mucha tristeza que hay personas que insisten en desconocer ese porcentaje de personas que están quedando mal de sus pacientes. Y pues bueno, ahí sí cada quien, para mí sí es importante tener como todas las herramientas para que la persona pueda realmente salir adelante después de haber tenido una experiencia con una herramienta tan poderosa como es esta. Sí, y bueno, es que este punto también que menciona Beto es súper interesante porque me refiero al aprendizaje. Yo creo que uno no puede abrirse a aprender si no se entrega uno a los puntos de vista y a los procesos del otro, o sea, a no cuestionar, porque lo que cada persona está viviendo, aparte de que es diferente de uno a otro, es nosotros en el momento en que creemos que sabemos cómo son las cosas o creemos que sabemos por dónde o creemos que no, nos negamos el aprendizaje y que en realidad eso pues se manifiesta y va llegando en la medida en la que nos permitimos que lo que cualquier persona esté viviendo o experimentando sea, ¿no? Sin cuestionarlo, porque la verdad es que en este tema de las medicinas y en este mundo de la medicina pasan tantas cosas que creer que hay una fórmula o creer que sabemos el camino o creer que sabemos el procedimiento, creo que es uno de los errores más graves porque precisamente lo que acaba de decir Beto, ¿no? Se niega uno al aprendizaje y no hay fórmula para esto, ¿no? Si acaso es nada más abrirse a que el otro se comparta y abrirnos a la posibilidad, sobre todo, también de que lo que la otra persona está viviendo es su realidad y hay que respetarla.
Claro, nosotros nomás pasamos hechos, pasamos historias de lo que nosotros hemos experimentado en nosotros y de lo que les ha sucedido a las personas. Y bueno, pues muchísimas gracias y recuerden otra vez mucho cuidado con la dieta, mucho cuidado con la dieta y el bufo alvarius. Creo que eso será tema de otro podcast, si hay alimentos que tienen monoaminoxidasa, ¿sí? Perdón, nada más quería mencionar que es muy importante la hidratación postmedicina. Que sí consideren estar muy bien hidratados porque desgasta mucho el DMT al cuerpo y se deshidrata mucho, y para poder tener también un buen proceso postmedicina, descansar bien, que el apetito se regenere de manera normal o se restablezca de manera normal, antes que todo es muy importante la hidratación, porque bueno, finalmente el agua es el conducto interno en el cuerpo que hace todas las conexiones, ¿no? Entonces es importante estar bien hidratado. Así es, se metaboliza en el hígado justo, pero bueno, muchísimas gracias, nos fuimos largos de podcast, gracias, yo sé que ya se tienen que ir, corran, para Medicina Sagrada CDMX, un podcast más.